muere, ¿no? Vamos a la palabra. ¿Quieren oír palabra del Señor? Gloria a Dios. Por estas fechas, sé que usted ha escuchado hablar de esto, las 5 solas. ¿Alguien ha escuchado hablar de las 5 solas? Las 5 solas de Martín Lutero. Y el Señor me inquietó a poder hablarle a la iglesia sobre las 5 solas. Y quiero que usted preste atención a lo que se refiere la palabra hoy con las 5 solas que usted ha escuchado seguramente hablar. ¿Qué son las 5 solas? Interesante. Las 5 solas se convierten en el principio fundamental de la doctrina protestante. Principio fundamental de la doctrina protestante. Un movimiento, como su nombre nos lo muestra, un movimiento de protesta que nació del monje agustino Martín Lutero. Martín Lutero nació en Sajonia, no Antioquia, sino en Sajonia, Alemania. Nació Martín Lutero, monje agustiniano, líder de la Iglesia Católica, que se levanta con una protesta contra la Iglesia. Y la pregunta aquí es, ¿qué protestaba Martín Lutero contra la Iglesia? ¿Por qué Martín Lutero se levanta con ímpetu a protestar con la Iglesia? Pues Martín Lutero lo que estaba protestando era que las prácticas y las enseñanzas de la Iglesia Católica en el siglo XV se habían desviado del mensaje original de la palabra. La Iglesia predicaba de Cristo, pero se había desviado del centro, del fundamento que era la palabra de Dios. Entonces Lutero, conociendo la palabra, porque Lutero tenía toda la autoridad intelectual para levantar su voz de protesta contra la iglesia, y quiero mencionar los títulos de Lutero. Lutero estudió teología en la Universidad de Gutenberg en Alemania, era teólogo, obtuvo un doctorado en teología, entendía muy bien las lenguas bíblicas, o sea, él conocía muy bien el idioma hebreo, conocía muy bien el idioma arameo, conocía muy bien el idioma en griego, fue profesor de teología de la universidad y fue nombrado catedrático de la Biblia. O sea que si había alguien en el siglo XVII con preparación y conocimiento de la Biblia, era Martín Lutero. Entonces Martín Lutero, que conocía la palabra, nota que la Iglesia Católica está enseñando fuera de la verdad central de la palabra y protesta. Entonces levanta su voz de protesta, claro, con argumentos, porque él conocía muy bien la palabra, había estudiado la palabra, era preparado en la palabra. Entonces la protesta de Lutero no comienza, y escuche esto que es muy importante, porque la protesta de Lutero no comienza con el intento de crear una nueva iglesia. Lutero no quiso protestar contra lo que estaba predicando la Iglesia Católica en el siglo XV, sino lo que quería era que la iglesia pudiera reaccionar a la mala enseñanza y cambiaran nuevamente, volviéndose a la verdad de la palabra, a la verdad central de la Escritura. Pero resultó que a causa de estas protestas, pues nace lo que hoy conocemos como el protestantismo, las iglesias protestantes, que de esas somos nosotros. Por eso usted ha escuchado que la Iglesia Católica, bueno, los feligreses católicos, a nosotros como creyentes protestantes, nos dicen los hermanos separados. ¿Se ha escuchado usted eso, no? Dice, que ustedes son los hermanos separados. Porque de la Iglesia Católica y de la reforma de Lutero y la protesta de Lutero, porque la iglesia se había salido de la verdad, del mensaje original de la Biblia, entonces nace la corriente protestante. ¿Qué era lo que quería en sí Martín Lutero? Quería hacer un llamado a la reforma interna de la iglesia. Lógicamente, la Iglesia Católica rechaza esas protestas. ¿Por qué rechaza la Iglesia Católica las protestas de Martín Lutero? Si nos vamos a dar cuenta que estaban centralizadas en la verdad de la palabra. Y yo me preguntaba,
¿será que los sacerdotes y el Papa en ese tiempo, el siglo XV, en el tiempo de Lutero, no leía la Biblia? Claro que la leía. No leía lo mismo que Lutero leía. ¿Y por qué no entendía entonces lo que Lutero entendió? Entonces, claro, la Iglesia Católica rechaza las protestas de Lutero y le dice a Lutero que tiene 60 días para retractarse. Entonces levantan una especie de juicio imperial contra Lutero y le dice: si no se retracta en 60 días, pues entonces será excomulgado. Y le notifican por medio de algo que se llama la bula papal, que es una carta, ¿sí? Una carta, bula papal. Hago un paréntesis aquí. Yo lo he enseñado, pero tal vez hay algunos que no lo han escuchado. ¿Sabe qué es papa, verdad? ¿Cierto? Papa. Papa es una sigla. Papa. ¿Sí? Pedro, apóstol, pontífice absoluto. De ahí viene la palabra papa, porque para ellos Pedro fue el primer papa de la iglesia. Entonces papa es Pedro, apóstol, pontífice absoluto. Entonces el papa le envía una carta a Martín Lutero, una carta diciéndole: o se retracta o lo excomulgamos. Entonces Lutero responde con una famosa frase, y aquí avanzamos. Lutero responde con una frase muy vehemente. Por favor, avanzamos. Y dice Martín Lutero, avanzamos porque ya pasamos por aquí. Martín Lutero responde: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Lutero, o se retracta o lo excomulgamos. O se retracta o va preso. O se retracta o puede morir. ¿Sabe qué dijo Lutero? Lutero dijo: mi conciencia está cautiva. ¿Qué le hace ver a usted eso? Dijo Lutero: mire, aquí mi autoridad máxima es la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva de la palabra. No puedo ni quiero retractarme. Esto fue una frase célebre de Martín Lutero. No puedo ni quiero retractarme de nada. ¿Y qué hace? Quema públicamente la bula papal. Desafía a la religión en ese momento predominante, al rey. Desafía al papa quemando la bula papal. ¿Qué provocó eso? ¿Qué cree usted que provocó eso? No tiene nada que ver con la iglesia. Excomulgaron a Martín Lutero y lo excomulga el Papa León X y fue declarado, además de eso, hereje. Usted sabe que para ese tiempo las brujas también eran consideradas herejes. ¿Y usted sabe cuál era el destino de un hereje? ¿Cuál era? La hoguera. Entonces el Papa excomulga a Martín Lutero, el Papa León X, y declara a Martín Lutero un hereje. Y el emperador, porque para ese tiempo el gobierno y la religión estaban así de mano sudada, ¿cierto? De mano sudada. Y había una alianza entre Estado e iglesia. Y el emperador Carlos V declaró a Lutero fuera de ley mediante un edicto. ¿Sabe qué es fuera de ley? ¿O qué era lo que quería decir cuando declaraban a una persona fuera de ley? Que si alguien lo mataba, esa persona podía matarlo sin un castigo legal. O sea, en pocas palabras, sortearon la cabeza de Martín. Si usted lo quiere matar, mátelo, que no va a pasar nada. O sea, como especie de una purga, ¿no? Pero solo para Lutero. La purga, que se mate el que se quiera matar, el que tenga rabia con otro que lo mate, ese día es el único día y no habrá juicio, ni restricción, ni castigo legal. ¿Qué cree usted que hace Lutero? ¿Se quedó para que lo mataran? No. Lutero, lógicamente, por una reacción natural, huye por su vida y se refugia en la casa del hombre que inventa la imprenta, ¿cierto? Entonces este hombre inventa la imprenta y allá fue a parar Lutero. Lutero sigue adelante con su idea de traer cambios a la iglesia por medio de las reformas
Y de esta reforma surgen 5 puntos de 95 tesis que va y clava Martín Lutero en la puerta de la iglesia de Gutenberg. Clava 95 tesis contra la iglesia buscando una reforma, pero de esas 95 hay 5 que se convirtieron entonces en el principal fundamento de la doctrina protestante, y también es lo que nos distingue de la iglesia católica. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de la iglesia católica? Las 5 solas. Y vamos a mirar entonces la primera sola. Adelante. Número 1, dijo Lutero, es que a nosotros nos basta solo la gracia. Diga conmigo, solo la gracia. Dijo Lutero, es que no necesitamos nada más. La salvación no tiene nada que ver con el mérito humano, es un don de la gracia divina. ¿Cuántos aquí pagaron por su salvación? La salvación es un don de la gracia divina y es necesario solo la gracia de Dios para ser salvos. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Porque por gracia sois salvos por medio de... Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no don de vosotros, pues es que... ¿Y qué es don? ¿Qué es don? Un regalo. Y cuando a mí me dan un regalo, yo no pago por el regalo. Es algo que recibo por amor. Es un don de Dios, no por obras. Usted no tiene que hacer nada más, simplemente acobijarse bajo la gracia de Dios para ser salvo. No por obras, para que nadie... Y eso me gusta, porque entonces cualquiera puede decir, no, es que yo no soy salvo porque Dios tuvo gracia de mí. Yo soy salvo porque yo pagué por mi salvación. Mire, ninguno de los que estamos aquí y ningún hombre en la tierra puede decir que es salvo por mérito propio o porque hizo algo que lo llevó a la salvación. Es imposible. Entonces, ¿qué dijo Lutero? Para Lutero, el ser humano era incapaz por medio de sus obras lograr salvación. No podía, no puede, ni podrá. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica considera que el ser humano puede cooperar con la gracia. Sí, la gracia de Dios nos salva. La gracia de Dios es un don divino y por eso somos salvos. Pero usted le puede ayudar. En pocas palabras diciendo, péguele la ayudadita a Dios. Déjeme decirle algo, Dios no necesita que le ayude. Dios no necesita que le ayudemos. Entonces el ser humano, según la doctrina de la iglesia, puede cooperar con esa gracia mediante ¿qué? Mediante los sacramentos y mediante las buenas obras. Déjeme decirle que aunque hagamos buenas obras, pero si no estamos acobijados bajo la gracia, será difícil ser salvos. Número 2, solo la fe. Número 2, solo la fe. Llevamos 2 solas. Solo la gracia y solo la fe. La salvación, así como es un regalo de Dios, es por gracia, es un don de Dios, así también la gracia nos lleva a la fe. Y la la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo, no por obras humanas. Leamos por favor Romanos 4:4. Dice, cuando la gente trabaja, y me gustó este texto, dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, ¿cierto? O sea, como que usted vaya a trabajar y el jefe le diga, mire, le regalo esto. Usted lo primero que dice que, oiga, o sea, espere, yo trabajé 15 días, yo trabajé una semana, yo trabajé un mes. Entonces esa persona no va a recibirlo como un regalo, sino como ¿qué? Como paga de su trabajo, ¿no? Entonces, a diferencia de la fe, dice que la gente que no es considerada justa, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Sí? La palabra dice que justo no hay ni uno. Justo no hay ni uno, pero yo le tengo una buena noticia. Dice que por medio de Cristo somos justificados. O sea que sí, con libertad diga, soy justo por causa de Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo el texto, pero la gente
no es que no es considerada, la gente no es considerada justa por sus acciones. ¿Sí? A ver, ayúdeme. La gente no es considerada justa ¿por qué? ¿Cómo qué? Que le doy el regalo a la viejita, que le ayudo al cieguito a cruzar la calle. No hay que dejarlo de hacer. ¿Qué hay que hacerlo? Por supuesto que hay que hacer. Que hay que ayudar a la viuda, hay que ayudar al extranjero, que hay que ayudar al huérfano, que hay que ser buen ciudadano. Pero esas obras no me producen salvación. Simplemente dice, sino por su fe en Dios, que es el que perdona nuestros pecados. Pastora, entonces no puedo hacer buenas obras. Claro que sí. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obras, porque la fe sin obras es muerta. Usted puede tener fe o puede hacer obras, pero si no tiene fe en Cristo, esas obras son nulas. O puede tener fe, pero si no hace obras, no está manifestando la fe que profesa, ¿no? Entonces mire lo importante. Aquí Martín Lutero está diciendo, no espere, es que es simplemente por fe. No es porque yo pague penitencia, no es porque yo pague indulgencias, no es porque yo haga una procesión, y con respeto, ¿verdad? Estoy diciendo esto, pero es el argumento de Lutero. Él simplemente está diciendo, no necesito de hacer obras para ser salvo, simplemente necesitamos tener fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué enseña la Iglesia Católica? Que las buenas obras son necesarias para la salvación. Entonces, por eso usted ve que hay gente que es buena para hacer obras, buena para hacer sacrificio, que hay que subir la montaña de rodillas, y usted lo ve, que hay que peregrinar, y con todo respeto otra vez vuelvo y digo, que hay que peregrinar, y entonces la gente, y hay que entenderlo, en ignorancia, porque no conocen la palabra, piensan que es suficiente para ser salvos. Pero lo que no saben es que lo único suficiente para ser salvos es tener fe en Dios, porque Él es el que perdona todos nuestros pecados. Aleluya. Sí. Número 3, vamos rápido, estamos bien de tiempo. Solo Cristo. Número 1, ¿solo qué? Solo la gracia. Número 2, solo la fe. Número 3, y este punto para mí es uno de los más importantes de la Reforma, solo Cristo. Lutero dijo, no, es que no necesitamos de nada más, no necesitamos del Papa. Y aquí donde, claro, se rasgaron los vestidos, dijeron, hereje. Lutero es un hereje, ¿cómo se le ocurre? Porque para la Iglesia Católica la intercesión a María, la intercesión de los santos, la intercesión del sacerdote, la intercesión del Papa es tan importante como para la de Cristo. Y creo que, y vuelvo e insisto con todo respeto, creo que la Iglesia Católica ha considerado que es más importante que María interceda por nuestros pecados que ni Cristo interceda por nuestros pecados. Entonces dijo Lutero, es que eso es imposible. Pareciera que no leen la Biblia, porque en la Biblia dice, en la primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces aquí el Martín Lutero derriba el fundamento doctrinal de la Iglesia Católica, donde dice que necesitamos a María para que interceda por nosotros, que necesitamos a los santos para que intercedan por nosotros, que necesitamos a los sacerdotes para que intercedan por nosotros, y necesitamos al Papa para que interceda por nosotros. Entonces, ¿qué dice Martín Lutero en las solas? Dice, solo Cristo es suficiente. Solo Cristo es suficiente. Entonces, sin embargo, hermano, nosotros vemos otro texto en la palabra, Hechos 4:12, por si ese no es convincente. Hechos 4:12 dice, en Hechos 4:12, yo se lo voy a leer. Y en ningún otro, gracias, y en ningún otro, yo creo que eso está clarísimo, ¿verdad?
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Porque si confesares con tu boca que quién, mire, vuelvo insisto, y pidiendo disculpas a los que quizás vienen hoy y dicen mi doctrina es católica, yo le respeto, pero mi compromiso es enseñar la verdad de la palabra. Entonces dice Romanos, el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos diciendo: si confesares con tu boca que Jesús, note, no dice otro nombre más, y no quiero nombrar aquí para no entrar en discusión, no dice ni por el pastor Yair, que es bonachón, no, ni por el pastor Yair, ni por el pastor Satirio, al hombre que honro, respeto y admiro, pero no, él no me salva a mí, ni por la pastora Silvia, ni por el hermano Eliezer que toca ese piano como Los Ángeles, ni por nadie, hermano, solo Cristo puede salvar. Entonces, hermano, es sencillo. Pero es que nosotros podemos buscar intercesión delante de Dios por medio de tin, 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 tan, tan. Yo pregunto, ¿quién fue quien murió por nosotros en la cruz del Calvario? Se acaba toda discusión teológica. ¿Quién murió por? Judas murió. ¿Quién murió por usted? Pedro murió. Pedro estaba escondido. Judas lo había negado. ¿Quién murió por usted? Yo, hermano, si a mí me dicen, tiene que dar la mano por el hermano, yo digo, lo siento. Sí, me lea sincero, yo no voy aquí a decirle mentiras. No, que pastor, que dé la mano por la hermana Gloria, que quedó empeñada por allá. Yo digo, mire a ver ella de dónde va a sacar su mano. De algún cuero saldrán las correas, pero el cuero mío no. ¿Sí o no? Con toda sinceridad. ¿Y por qué le soy sincero? Porque si a usted le tocara dar la mano por mí, no la daría. ¿O sí? Entonces, ¿yo por qué sí? Porque soy pastor. Ni yo. Pero ¿sabe quién no solo dio la mano? Sino que dio la vida entera y murió por nosotros en agonía y en sufrimiento en la cruz del Calvario, para que tú hoy y yo pudiéramos estar aquí libremente, sin un dedo acusador, sin nada que nos impida poder entrar al trono de la gracia. Solo Cristo puede darnos salvación, no ningún otro más, solo Cristo. Se me adelantó multimedia, pero 4. Solo la Escritura. Solo la Escritura. Entonces, ¿qué vemos aquí? Para el siglo XV, la Biblia había sido traducida solamente al latín. Y esa traducción se conoció, que todavía se encuentra, claro, digital. Esa traducción al latín se llamó la Vulgata Latina. La Vulgata Latina era la traducción al latín de la iglesia original, de la Biblia original, o sea, del hebreo, del griego y del arameo. Se tradujo al latín. Solo los sacerdotes podían leer la palabra. Y la mayoría de la gente, de las personas, eran analfabetas. No podían leer ni en su idioma y mucho menos en latín. Entonces la iglesia aprovechó esto para enseñar cosas no bíblicas, por ejemplo. Entonces enseñaban acerca de la venta de las indulgencias. Usted sabe qué es la venta de las indulgencias, ¿no? ¿Cierto? ¿Sabe qué es indulgencias? Entonces, por ejemplo, mire, su familiar borracho, se murió, está en el purgatorio. Ahora, la iglesia católica puede sacarlo del purgatorio y mandarlo para el cielo de una. Pero, ¿cuánto hay para eso? Entonces la gente, claro, que yo no quiero que mi mamá, yo no quiero que mi hijo, yo no quiero que mi esposo, yo no esté en el purgatorio. Sí, yo no quiero que esté en el purgatorio. Yo quiero que pase ¿para dónde? Al cielo. Entonces iban, buscaban la plata, y pagaban indulgencias. Entonces creían que ya, listo, con eso, ¿no? No necesitó ni la gracia, no necesitó ni la fe, no necesitó a Cristo, solo pagando indulgencias. Nada, se cae todo fundamento, ¿no?
Ahora, ¿qué enseñaban también por el desconocimiento del pueblo? Porque no podían leer. Enseñaban que la autoridad del Papa era absoluta, casi como la de Cristo. O sea, el Papa decía, negro tenés los ojos y negro tenés los ojos. No había discusión. Enseñaban acerca del purgatorio, enseñaban acerca de las ánimas y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué viene a decir Lutero? Lutero argumenta que la Biblia es la palabra de Dios, infalible, suficiente, sin error, fuente de toda verdad y debía estar accesible para todos los creyentes. O sea, ¿cómo es eso que la iglesia no pueda leer la Biblia? Entonces esa fue una de las protestas de Lutero. ¿Qué dice segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16? Me gusta. Toda. O sea, cuando dice toda la escritura, dice no necesitamos buscar afuera. No necesitamos la autoridad del Papa que nos diga, la palabra simplemente es mi autoridad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Ahora escúcheme, no hay otro libro, y abra sus oídos, no hay otro libro por encima de la autoridad de la Biblia. Y escuche esto y agárrese, ni siquiera la constitución política está por encima de la palabra de Dios. Porque mi autoridad moral es la Biblia. Y si la constitución política me lleva a violar la palabra, yo tengo que darle prioridad a la palabra. Si la constitución me lleva a mí a tener libertades, que las hay, yo no puedo pasar por encima de lo que la Biblia me permite. Y en esto el Señor me regaló una perla, ¿sí? Escuche, la Constitución me da libertad. ¿Cuántos creen que la Constitución nos da libertad? ¿Sí? La Constitución me da libertad, pero la Biblia me enseña cómo hacer uso de esa libertad. La Constitución me da libertad, pero la Biblia me enseña cómo hacer uso de ella. No hay ningún libro de autoridad moral, espiritual que esté por encima de la palabra de Dios. Y Martín Lutero dijo, solo la escritura es suficiente. Terminamos. Solo la gloria a Dios. No hay que darle gloria a nadie más. No hay que darle gloria a los hombres. Solo la gloria es para Dios. ¿Sabe que la Iglesia Católica comparte esa gloria que es exclusiva de Dios con otras cosas que ellos también creen que merecen gloria, ¿verdad? Y lo hemos mencionado, usted lo conoce. Van, rinden adoración, culto, sacrificio, ofrendas. Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Éxodo 23 al 5. Mire lo que dice la Biblia, Éxodo 23, 5. No tendrán dioses ajenos delante de mí. No hay, no puede haber. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Qué le deja ver a usted esto de celoso? Que Él no quiere que su gloria sea compartida con nadie. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Dios quiere que la gloria sea para Él. Dice, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que bendice hasta 1000 generaciones aquellos que me aman, dice la palabra. Alabe al Señor, por favor. Mire, por donde lo veamos, siempre va a ser negocio, un buen negocio, darle gloria a Dios. Y quiero terminar con esto. Martín Lutero, en su pensamiento no cabía la más mínima posibilidad. Todavía esa no, hermano, todavía la secuencia ahí. No me dé spoiler ahí la palabra. Para Martín Lutero no cabía en su cabeza que hubiese una posibilidad mínima de rendirle gloria a otra cosa que no fuera Dios.
De hecho, el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios 10:31. Miren lo que dice. Si pues, ¿qué dice? Si pues, ¿qué son esas dos cosas? ¿Coméis o bebéis? ¿Qué son? Sí, son necesidades, pero son cosas ¿qué? Rutinarias. Yo sé que muchos aquí vienen en ayuno, otros ya desayunaron, ¿cierto? Son cosas que a veces uno come y ni se acuerda. Entonces, hoy otra, usted ya comió. Yo no he comido. Yo le serví. ¿Cómo? Lo tiene uno tan de costumbre que, ¿cierto? Sin embargo, lo que quiere el apóstol Pablo aquí es: si pues comieres o bebieres, o sea, en las cosas más sencillas y rutinarias, dice, hacedlo todo para la gloria. O sea que si en comer y beber hay que darle gloria a Dios, en comer y beber, ¿qué más en otras cosas que tienen relevancia? ¿No? Entonces, de las 5 solas de Martín Lutero, dice entonces Martín Lutero en sus 5 solas: sola número 1, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo la Escritura, solo la gloria a Dios. Quiero concluir. Pablo escribió estas 5 solas. Pablo escribió estas 5 solas en el siglo I a la iglesia de Éfeso. Claro, Martín Lutero después dice: venga, pero es que aquí ya nos están diciendo desde el siglo I y estamos en el siglo XV que solo esto es necesario. Pablo nos lo dijo, Efesios 2, 8, 10. Están las 5 solas ahí en Efesios 2, 8, 10. Dice: porque por la primera sola sois salvos por medio de la segunda sola, para que y pues es don de Dios, ¿verdad? Para que nadie, siguiente, eso, no por obras, para que nadie o sea que la gloria es de Dios, solo gloria a Dios, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo, ahí está la otra sola, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces esta misma carta, inspirada por el Espíritu Santo a Pablo, enseña como doctrina apostólica la carta que solo la Escritura es suficiente. Mire, las 5 solas hoy, porque usted dirá: bueno, pastor, siglo XV, siglo XXI, ¿qué? Las 5 solas siguen siendo un llamado enérgico, un llamado vivo como el de Lutero en el siglo XV, para volver continuamente al fundamento del Evangelio. Y quiero que mire algo en síntesis. Las 5 solas son la secuencia de la salvación, y aquí se resume, gracias. La secuencia de la salvación. Tómele captura, guárdelo. Mire, la secuencia de la salvación con las 5 solas. Salvación es solo por fe. ¿En quién? En el mediador. ¿Quién es el mediador? Solo Cristo. ¿Debo pagar? No, es un don gratuito, solo la gracia. ¿Qué autoridad lo afirma? Solo la Escritura. Y cuando alguien es salvo, dará gloria por la salvación solo. Aleluya. Aleluya. Otra vez, salvación es solo por fe. ¿En quién? El mediador. ¿Quién es el mediador? Solo Cristo. ¿Debo pagar? No, es un don gratuito, solo la gracia. ¿Qué autoridad lo afirma? Solo la Escritura. Y cuando alguien es salvo, dará gloria por la salvación solo. No sé si usted está entendiendo en esta mañana de Cena del Señor lo importante de estas 5 solas de Lutero, que hoy siguen incluso gritando vigente, que no necesitamos de nada más. Escúcheme, hermano, no necesitamos de un hombre, no necesitamos de una religión, no necesitamos de unos fundamentos religiosos, no necesitamos de unos rudimentos para recibir la salvación. Simplemente es suficiente la gracia, la fe, Cristo, su palabra, y solo a Dios
darle la gloria. Esta mañana, gracias.